Hola chicos, en esta oportunidad vamos a ver el volumen de un cilindro. Un cilindro es el cuerpo que se obtiene al hacer girar alrededor de un rectángulo uno de sus lados. Vamos a ver qué significa eso. Aquí tenemos un rectángulo y lo hacemos girar. Si lo hacemos girar, sale un cilindro. Vamos a ver cuáles son las variables o datos necesarios para calcular el volumen de un cilindro. Este cilindro hace la forma de como de un vaso, de cualquier un balde, una botella, un tubo. Y nosotros vamos a ver qué espacio ocupa, cuánto hay que agregarle o cuánto espacio ocupa este cilindro. Eso, a ese espacio le llamamos volumen. Como dije, las variables para poder calcular el volumen son dos. El radio, que va desde el punto del medio del círculo hasta el extremo. De aquí a aquí es el radio. Y la altura va desde la tapa inferior, que es esta azul, hasta la tapa superior aquí, esta altura, de aquí a aquí. Si tenemos la altura y el radio, multiplicamos por pi, que pi es una constante, que vamos a decir cuánto es su valor, lo multiplicamos por el radio, lo elevamos a la 2, y a la h lo multiplicamos los 3 y obtenemos el volumen. ¿Cuánto espacio ocupa ese cilindro? El cilindro es recto porque la altura y el radio hacen un ángulo de 90 grados. Aquí hay un ángulo de 90 grados. Ok, vamos a ver qué significa la B. La B significa volumen, pi significa 3.14, que es una constante, un número siempre vale 3.14. Vamos a elegir 3.14, pero el número es infinito, tiene muchos decimales, pero solamente vamos a agarrar esos dos, a tomar esos dos. R significa el radio y H significa altura. Entonces, para poder calcular el volumen, yo necesito tener el radio y la altura, porque pi siempre es 3.14. Vamos a hacer un ejercicio. Calcular el volumen del cilindro. Ahí tenemos un cilindro. Tenemos que esta distancia me dice que son 5 centímetros y esta distancia de aquí hasta acá 2 centímetros. Para ser organizados y calcular y no fallar en el intento, vamos a hacerlo en forma ordenada. El primer paso es sacar los datos, buscar quién es la altura, que la simbolizamos con H, y es esta distancia que está desde aquí hasta acá, que vale 5. Y el radio es la distancia que es desde el centro hasta el extremo del círculo que está abajo, o puede ser aquí también arriba, de aquí a aquí, es lo mismo, y vale 2 centímetros. Una vez que tenemos los datos, aplicamos la fórmula. Siguiente paso es sustituirla. B va a ser igual a pi, que es 3.14. El radio lo vamos a elevar a la 2 porque está con un exponente. Entonces el radio es 2 centímetros y lo elevamos a la 2. Y lo multiplicamos por la altura, que es la h, estamos cambiando la h por 5 centímetros. Observen que no podemos multiplicar las tres cantidades hasta que no resolvamos primero la potencia. Una vez que resolvamos la potencia, sí podemos multiplicar los tres. ¿Cuánto es 2 al cuadrado? Bueno, vamos a averiguar cuánto es. 3.14 lo dejamos igual. 2 al cuadrado, al 2 lo tenemos que multiplicar dos veces. 2 por 2, 4. Y el centímetro queda al cuadrado. Y bajamos el 5. Ahora sí podemos multiplicar las tres cantidades. Yo voy a iniciar con 5 por 4, que 5 por 4 está en la tabla de multiplicar. No es necesario hacer las cuentas. 5 por 4 es 20. Y 20 lo voy a multiplicar por 3.14. Como eso no está en la tabla, vamos a hacer los cálculos. 3.14 por 20. Multiplicamos primero por 0. 0 por 4 es 0. 0 por 1 es 0. 0 por 3 es 0. Dejamos un espacio, ahora vamos a multiplicar por 2. 2 por 4 es 8. 2 por 1 es 2. Y 2 por 3 es 6. Hacemos la línea divisora y sumamos los dos resultados. 0, 8, 2 y 6. Como una de las dos cantidades tenía dos decimales, entonces colocamos dos decimales, colocamos el punto aquí entre el tercer y el segundo número. Ahí está. Y el resultado fue 62.8. El 0, como está a la izquierda, no se coloca. 62.8. ¿Y de dónde sale este centímetro a la 3?
Recuerden que como teníamos centímetro a la 2 por centímetro a la 1, va a quedar centímetro a las 3. Bases iguales y se suma el exponente 2 más 1 y da 3. Recuerden que las áreas van con centímetros cuadrados, mientras que el volumen va con centímetros al cubo, porque son tres unidades: ancho, largo y alto. Vamos con el segundo ejercicio. Ahí tenemos un cilindro recto y me dan la distancia de aquí hasta acá 8 centímetros. Y desde aquí hasta acá también vale 8 centímetros. Voy con los datos. El radio y la altura. No me dan el radio, porque el radio es desde aquí, desde el medio hasta acá. Y me están dando toda esta distancia. Esa distancia larga, desde un extremo hasta otro, se llama diámetro. El radio entonces no lo tengo. La altura sí la tengo, que es de aquí hasta acá, 8 centímetros. Y el diámetro, que es toda esta distancia larga, 8 centímetros. Entonces, antes de calcular el volumen, yo necesito saber cuánto es el radio. El radio es diámetro entre 2. Es decir, que a este 8, que es el diámetro, lo tengo que dividir entre 2. ¿Cuál es la mitad de 8? 4 centímetros. Y ya tengo el radio. Ahora, como ya tengo el radio y la altura, que son los dos valores que necesito para calcular el volumen de un cilindro, vamos a calcularlo. Aplicamos la fórmula y sustituimos. Primero pi, que es 3.14. El radio, que nos dio 4 centímetros, y lo elevamos al cuadrado. Y la altura, que decía los datos, que valía 8. Primero resolvemos la potencia, lo que coloqué en rojo. Lo demás lo dejamos igual. 4 al cuadrado. 4 al cuadrado es que significa que el 4 hay que multiplicarlo dos veces. 4 por 4 hay que multiplicarlo por el mismo. 4 por 4. Y me da 16. Y el centímetro lo coloco al cuadrado. Y 8 se deja igual. Ahora vamos a multiplicar 8 por 16. 8 por 6, 48. Llevo 4 y 8 por 1, 8 y 4, 12. Ahora 128 se va a multiplicar por el número que falta, que es 3.14. Vamos a hacerlo. 3.14 por 128. Empezamos a multiplicar por 8. 8 por 4, 32. Coloco el 2 y llevo 3. 8 por 1, 8. Y 3 que llevaba 11. Coloco el 1 y llevo 1. Y 8 por 3, 24. Y una que llevaba 25. Ahora dejo un espacio y multiplico 2 por 4, 8. 2 por 1, 2. Y 2 por 3, 6. Y para finalizar voy a multiplicar ahora por el 1. 1 por 4 es 4, 1 por 1 es 1 y 1 por 3, 3. Coloco la línea divisora y sumo los tres resultados. 2, 8 más 1 es 9, 5 y 4, 9 y 2, 11. Coloco el 1, llevo 1. Aquí llevo 9 y una que lleva 10, coloco el 0 y llevo 1 y 4. Como hay dos decimales, coloco el punto entre el 1 y el 9. Dos decimales, 1 y 2. Y la respuesta es 401.92 centímetros cúbicos, porque centímetro cuadrado por centímetro a la 1 me da centímetro a la 3. Y repito, el volumen siempre da en unidades cúbicas. Aquí como estamos utilizando centímetros va a quedar centímetros cúbicos, pero si hubiesen utilizado metros hubiese quedado metros cúbicos. Vamos con el tercer problema. Observen que yo le dije que este cilindro es recto porque este lado, que es la altura, y este, que es el radio, hace un ángulo de 90 grados. En esta oportunidad me están dando dos datos. Me están dando la altura, que vale 5, pero el radio no me lo están dando, es en contra. No tengo esta distancia de aquí hasta aquí. Pero si observan, tengo esta distancia que va desde aquí arriba hasta acá. Como esto que está aquí que acabo de dibujar es un triángulo y es rectángulo porque este ángulo vale 90 grados, el que hace la altura con el radio es 90 grados, entonces yo puedo calcular el radio utilizando este triángulo que me quedó dentro del cilindro. ¿Cómo? Utilizando el teorema de Pitágoras. Para utilizar el teorema de Pitágoras
Para calcular, como tengo dos lados, voy a utilizar el teorema de Pitágoras. La hipotenusa es el lado más largo y es el que está enfrente al ángulo recto y vale raíz de 29 centímetros. Y el cateto, uno es 5 centímetros y el otro cateto, no sé cuánto vale, le vamos a llamar X. Utilizo la fórmula de teorema de Pitágoras cuando quiero buscar el cateto. Cateto va a ser igual a raíz cuadrada de hipotenusa al cuadrado menos cateto al cuadrado. Lo que hago es sustituir el cateto, ahora no sé cuánto va a llamar, lo vamos a llamar X. La hipotenusa vale raíz de 29 y la coloco al cuadrado. Coloco el signo menos y el otro cateto, que sí lo conozco, vale 5 y lo elevo al cuadrado. Ahora, como esta raíz está elevada al cuadrado, significa que la raíz con este 2 se elimina y me queda solamente 29 y el centímetro me queda cuadrado. 5 al cuadrado se multiplica el 5 dos veces por el mismo. 5 por 5 me da 25. Y el centímetro queda al cuadrado. Ahora resto 29 menos 25. Y eso me da 4. Y la raíz de 4 es exacta, es 2. Y el centímetro cuadrado se fue con la raíz y me queda solamente centímetro. ¿Y a quién llamamos X? Al cateto. ¿Y quién era el cateto en verdad? El radio. Recuerden que este cateto también era el radio. Entonces el radio ya lo tengo, me da 2 centímetros. Ahora sí puedo calcular el volumen, porque tengo la altura y ahora acabo de calcular el radio. Recuerden que en esta ecuación, como dentro del cilindro me quedó un triángulo, y como el triángulo es rectángulo, puedo utilizar el teorema de Pitágoras. Ahora vamos a calcular el volumen. El volumen es pi por r cuadrado por h. Sustituimos pi, que es 3.14, sustituimos el radio, que es 2 centímetros, lo elevamos al cuadrado, y la altura me dio 5 centímetros, como dice acá, en los datos. Resolvemos primero la potencia, 2 al cuadrado es 4, y el centímetro queda al cuadrado, por 5. Multiplicamos 4 por 5 es 20, y 20 por 3.14 ya lo hicimos, y me da 62.80, que lo hicimos en el primer problema. Por eso que no voy a colocar las cuentas. Y calculé el volumen del cilindro 3. Vamos por último a calcular el cuarto ejercicio. Ahí tenemos un cilindro, conocemos esta distancia de aquí y conocemos esta distancia. Dentro del cilindro tenemos un triángulo y es rectángulo porque este cilindro es recto porque la altura y el radio hacen un ángulo de 90 grados. Lo que significa que este triángulo que está aquí adentro es un triángulo rectángulo. En los triángulos rectángulos podemos utilizar el teorema de Pitágoras. Pero ¿para qué queremos el teorema de Pitágoras? Cuando no tenemos uno de los lados conocidos. Pero vamos a ver, si queremos calcular el volumen del cilindro tenemos que tener los datos. Los datos son dos, la altura y el radio. La altura no la conocemos, está como incógnita. Y el radio, si lo conocemos, 4 centímetros. Pero ¿para qué? ¿Con qué razón nos dan esta distancia? Esa distancia me la dan para que junto con el 4 puedo calcular esta. Entonces, como tengo dos lados, voy a utilizar el teorema de Pitágoras. Para calcular la altura, tengo que saber quién es la hipotenusa y quiénes son los catetos. La hipotenusa es el lado más largo y es el que está enfrente al ángulo de 90 grados y vale raíz de 80 centímetros. Y los catetos, uno es 4 y el otro no lo conozco. Para poder calcular ese cateto, vamos a utilizar el teorema de Pitágoras, pero con el cateto, que dice, cateto es igual a raíz cuadrada de hipotenusa al cuadrado menos cateto al cuadrado. Sustituimos. Este cateto lo desconocemos, vamos a llamarlo X. Y la hipotenusa es raíz de 80 y lo elevamos al cuadrado. Menos el otro cateto, que es 4, y lo elevamos al cuadrado. La raíz de 80 con el cuadrado se va a eliminar la raíz y me va a quedar 80. Y el menos 4 al cuadrado es 4 por 4, 16. Restamos 80 menos 16 y me da 64. La raíz de 64 es exacta y es 8. Y ya calculé el cateto. Y recuerden que este cateto, que no lo sé cómo lo llamamos X, es la altura. Y ya tengo la altura. Ahora, ya que tengo la altura y el radio, voy a calcular su volumen con esa fórmula. Pi por r cuadrado
por h. Primero sustituimos 3.14, el radio que me dio 4 centímetros al cuadrado, lo tengo que colocar al cuadrado porque la fórmula dice que es al cuadrado. Y la altura es 8 centímetros. Primero vamos a resolver la potencia. No podemos multiplicar estos tres números de una vez porque a esto se tiene que resolver primero para saber cuánto da. Entonces, 3.14 lo dejo igual. 4 al cuadrado. El 4 se debe multiplicar dos veces. 4 por 4, 16. Y lo multiplicamos por 8. 8 por 16 ya lo hicimos, que me daba 128. Y 128 por 3.14 ya lo hicimos en el segundo ejercicio. Y me daba 401.92. ¿Por qué centímetros al cúbico? Porque centímetros cuadrados por centímetros me da centímetros cúbicos. Y ahí tenemos el cuarto problema.